Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase número 6, donde hoy vamos a hablar sobre uniones entre cables. Bien, y vamos a ver un poco lo que nos dicen las normas. Lo primero que nos va a decir es que tenemos que diferenciar las uniones según el tipo de sección de los cables. Bien, cuando los cables son menores a 4 milímetros, la sección de los cables es menor a 4 milímetros, lo que se nos va a permitir es hacer uniones de prolongación, ¿sí? Donde yo uno dos cables por sus extremos, ¿sí? con lo que llamo el famoso empalme de prolongación, que es cuando entrecruzamos las hebras y las torcemos. Bien, podemos hacer un empalme de derivación, que es a través de un cable principal, le conectamos un tercer cable, ¿sí? Que sería este segundo que nos marca acá, y también nos permite hacer hasta un empalme de derivación en cruz, ¿sí? Donde en definitiva vincularíamos 4 cables. Bien, esto es para secciones menores a 4 milímetros cuadrados, o sea, secciones de 2,5, de 1,5 o de 1 milímetro cuadrado. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos cables de una sección de 4 milímetros cuadrados? Bueno, la norma nos dice que como máximo nos permite unir 3 cables, o sea, que podemos hacer el empalme de prolongación o la unión de prolongación y una derivación de hasta 3 cables. Bien, bueno, copiemos esto, ¿sí? Y ahora sí seguimos. Bueno, ¿qué pasa cuando los conductores son mayores a 4 milímetros cuadrados? Las uniones ya deben realizarse mediante algún otro elemento, como son las borneras, los manguitos de indentar o manguitos para crimpear, ¿sí? O podemos soldar los dos cables. ¿Qué pasa cuando utilizamos soldaduras? Como para unir dos cables se utilizan soldaduras que se llaman de un bajo punto de fusión, o sea, utilizan materiales que se sueldan a baja temperatura, como es el estaño. Eso me va a limitar el cálculo de la temperatura de un cortocircuito en toda la línea, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta esto a la hora de hacer cálculos de cortocircuito. Bien, acá les muestro el manguito para crimpear o manguito de indentar. Es un manguito metálico en el cual voy a introducir los dos extremos que yo quiero unir de los cables, obviamente sin la vaina, el cable pelado. Pongo el extremo de un cable de un lado y el otro extremo del otro, y después con una pinza crimpeadora se presiona el manguito y eso queda haciendo presión sobre el cable y queda una unión perfecta. Después, una vez que está colocado el manguito, se encinta o se pasa un termocontraíble para que quede protegido o proteja de algún tipo de cortocircuito o algún contacto con una zona metálica. Bien. Bueno, acá está la foto de cómo quedaría, el manguito crimpeado y la unión del cable y la unión de los cables realizada, ¿sí? Esto para cables mayores a 4 milímetros cuadrados, para la sección de los cables mayor a 4 milímetros cuadrados. Bien. Otro método es utilizar esta bornera que nos permite hacer derivaciones, ¿sí? Donde yo necesito unir más de dos cables. El manguito nos permite hacer una unión de prolongación. En cambio, la bornera ya puedo conectar más de un cable en un mismo punto. Bien, por ejemplo, si prestamos atención, este nos dice que podemos unir hasta 7 cables de 6 milímetros cuadrados. Bien, la bornerita esta es como si fuera un mismo punto eléctrico, o sea que está toda conectada internamente, y yo voy a conectar en estos orificios todos los cables que yo desearía unir. Bien. Bueno,
Por favor, copien esto en la carpeta. Bien. Y seguimos. Bueno, ¿qué es lo que no se permite hacer con las uniones y derivaciones? Lo primero que tenemos que saber es que toda unión y derivación se deben hacer en las cajas embutidas en la pared, ¿sí? O en las cajas que se llaman de inspección. Nunca podemos hacer ni un empalme de prolongación, ya sea en cables menores a 4 milímetros cuadrados, ni en cables mayores, o sea, ni usando el manguito, ni retorciendo los cables. Nos puede quedar esa unión dentro de un caño, ¿sí? Eso no está permitido de ninguna forma. Tampoco podemos hacer una derivación dentro de un caño, ¿sí? Les repito, en ningún tipo de cables, ni los más finos ni los más gruesos. Dentro de los caños no puede quedar ningún tipo de unión. Bueno, y obviamente tampoco puedo hacer un cambio de color, ¿sí? Obviamente ya este empalme no está permitido dentro del caño, menos así un cambio de color del cable. No puedo venir con un cable rojo y salir como nos muestra la figura con un cable verde. Siempre que empalmo tengo que hacerlo con colores iguales, ¿sí? Bien. Bueno, estos son los tres casos que no está permitido realizar empalmes, ¿sí? Lo tengo que hacer siempre. Es fundamental hacerlo en cajas de inspección, ¿sí? Bueno, bien, pasamos esto a la carpeta. Y por último les dejo el cuestionario para que resuelvan mirando el video de nuevo si hace falta. Cópienlo en la carpeta, pongan debajo de cada pregunta la respuesta. Así que esto es todo por esta clase. Como les digo siempre, pasan todas las carpetas, tiene que estar de manera manuscrita. Una vez que terminan le sacan fotos y me lo envían al correo electrónico, ¿sí? Por favor, en el asunto del correo pónganle nombre, apellido y la división, así sé de quién es el trabajo. Bueno, saludos y nos vemos en la próxima clase.